Shalom, bendiciones, bendiciones y mucho más bendiciones para el pueblo de la Don Yeshua en esta tarde. Yo me gozo, lo repito y lo digo que es para mí una gran bendición poder estar nuevamente con este propósito maravilloso que no es terrenal, sino es un propósito que realmente nace del alma, poder compartir con la Kehilá estas horas preciosas, estos momentos. Hoy vamos a tener una meditación muy preciosa, esperando que los oyentes puedan entenderlo, porque estas escrituras se deben de discernir en el Ruach HaKodesh espiritualmente. Para deber de comprender las escrituras es algo muy importante y necesario. Cuando la persona, por ejemplo, Rab Shaul, este varón estaba lleno del Ruach HaKodesh. Cuando él escribió estas cartas, no las escribió en un instituto bíblico, porque muchas veces él estuvo prisionero, perseguido, por causa de estas buenas noticias. Entonces, cuando la persona tiene el Ruach, el espíritu que Shaul tenía cuando él escribió, entonces esa persona puede llegar a comprender. Separada no, porque esto es el 100% en el Ruach HaKodesh. Recordando que Shaul, cuando él perseguía a los del camino, iba con cartas para someter a los del camino, pero se le apareció el Adón Yeshua diciéndole: Shaul, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Adón? Y él le contesta: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Y ahí fue donde él se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo al perseguir a los que habían creído en el Adón Yeshua. Y de ahí fue un instrumento útil para los gentiles como también para el pueblo de Israel. Y esto es una de las partes superiores. Muchas veces no entendemos porque no hay en nosotros esa riqueza. Por eso siempre invitamos a las personas que están en nuestro canal, que se inscribieron, los que están inscribiendo, los que se molestan muchas veces en mandarnos un mensaje felicitándonos, nos sentimos dichosos, gozosos de poder ser bendición para esas personas preciosas. No los conocemos, no sabemos de dónde ni qué parte del mundo, pero la importancia es que seamos Ejad, que seamos uno, Shema Israel, que seamos Ejad, que seamos uno, para que todos juntos, unánimes, podamos disfrutar de las riquezas de estos mensajes. Bendito es el poderoso nombre de la Don Yeshua. De esa manera vamos a tomar una escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el Pasuquín 1. Poniendo atención a estas preciosas lecturas. Dice: así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yeshua, me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza copara, lo hizo Yahweh, enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo
ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados. En nosotros, los que no vivimos nuestra vida de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo piensan en su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Este es uno de los mensajes, verdaderamente todos los mensajes son importantes en la vida. Pero este mensaje nos enseña de una manera hermosa cuando nos habla cómo es el proceso de que una persona pueda llegar a ser participante del reino espiritualmente. La palabra nos enseña que dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en el Adón Yeshua. ¿Por qué? Porque este es el proceso importantísimo por el cual Él se manifestó en esta tierra para poder Él lograr de una manera grande que la persona pueda apercibirse de las cosas espirituales que están totalmente lejos de lo que es el pensamiento y la decisión humana. Y aquí podemos ver la entrada al reino, porque Él entra al corazón y a la mente. Vamos a ver algo muy precioso aquí. Dice, porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Yahweh mismo por medio de su amado. Vamos a tener esta preciosa explicación. La imposibilidad de la ley viene por el hecho de que no es positivo en una persona que no está ligada a ella. En una relación de pacto, como el pacto matrimonial, por ejemplo, que es la figura que Shaul usa en el texto para que sea operativa la naturaleza pecaminosa representada como un amo o esposo cruel, déspota, tiene que ser quitada para que el hombre interior, el alma divina, que es espiritual, pueda unirse a la ley divina. Por tanto, el Adón Yeshua, el Mashiach, no vino para cambiar la ley divina, sino para cambiarnos a nosotros, a fin que podamos ser elevados a la espiritualidad de la ley divina que expresa la voluntad perfecta de Yahweh, quien imparte vida al alma humana, restaurándola como ella misma lo establece. Y vamos a ver por qué es precisamente ese gran proceso de la manifestación del Adón Yeshua en esta tierra. Dice aquí el comentario que Él no vino a cambiar las escrituras como el mundo lo piensa. Él vino a cumplir lo que le hacía falta a la ley divina. Y Él no vino a cambiar las escrituras, sino a cambiar a los humanos para que la humanidad pueda llegar y entrar al Ruach HaKodesh y poder comprender las escrituras. Esa es la motivación por la cual es necesario convertirse al Adón Yeshua para que Él entre al corazón y la persona motivada en el Ruach HaKodesh pueda entender las escrituras. Por eso les decía al principio, Rab Shaul
Era un perseguidor, era un matador, era alguien que metía a la cárcel a alguien que se negara o que estuviera en el camino. Pero sin embargo, cuando Yeshua entró a su corazón, cuando él escribía las cartas, no las escribía por su intelecto. Él era inteligente, era estudiado, pero no lo hacía con esa capacidad, sino lo hacía en el Ruach HaKodesh, porque Yeshua HaMashiach entró al corazón del apóstol. Y de esa manera así tiene que ser toda la humanidad. Cualquier persona que quiera motivarse y conocer las Escrituras, lo que Rav Shaul estuvo escribiendo a las Quejilaes, lo hacía no porque él tuviera la capacidad para hacerlo, sino que el Ruach que está. Por eso dice aquí, así pues, no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida, en unión con el Mashiach Yeshua, me ha librado de la Torah del pecado y de la muerte. Y en el comentario dice, el pacto, cuando una persona, como todas las personas nacen en este mundo, o nacimos o siguen naciendo, vienen con un sistema totalmente pecaminoso. Una persona natural es aquella persona que no conoce a Yeshua. Entonces ahí nos damos cuenta de la naturaleza pecaminosa de la ley del pecado. Cuando la persona no tiene a Yeshua, es dirigido por su mente, que la mente no tiene capacidad de poder encontrar los misterios del reino, porque se deben de evaluar espiritualmente el 100%. Ahora, si nos hacemos una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer que el Ruach, que el Espíritu, que la presencia divina de Yahweh pueda entrar a nuestros corazones? ¿Cómo podríamos motivarnos? ¿Cómo podríamos alcanzar? ¿Cómo podríamos asegurarnos? ¿Cómo podríamos sellarnos con el Ruach de la promesa? Precisamente por eso vino el Mashiach. El Mashiach vino con esa capacidad para poder venir a enfrentar el pecado, poder ponerse él al frente de toda la humanidad para que todos los pecados de todas las personas pudieran caer sobre ese cuerpo mortal y poder desaparecer. Pero eso es lo que el mundo no piensa. Muchas veces nos jactamos porque queremos ser personas enseñadoras, pero no sabemos los misterios, que es lo más importante. Dice en el 2.8.2, ¿por qué? Porque la Torah del Ruach, el cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yeshua, me ha librado de la Torah del pecado y de la muerte. Cuando la persona se convierte a Yeshua, el pecado, lo malo, ese espíritu, ese poder que gobierna el mundo, aquí Shaul lo pone como un esposo malo, un esposo terrible, que solamente se puede separar cuando la persona encuentra el nuevo pacto, el pacto renovado. Entonces nosotros venimos estudiando, venimos dando a conocer estas riquezas del reino, porque ya los que tienen el deseo de escuchar estos mensajes, tienen esa riqueza en sus corazones para poder ir añadiendo los mensajes y hacer un solo mensaje de todo lo que se ha predicado, porque todo esto viene a reforzar nuestra neshama, nuestra alma. Cuando nosotros nos convertimos a Yeshua, nuestra alma se vuelve alma espiritual, alma preciosa, porque se goza en la presencia divina, porque se entretiene, se enlaza, se llega a una intimidad con el Todopoderoso en el Ruach HaKodesh. Y esta persona viene a ser motivada con una esperanza que ha sido dada para todos los seres humanos.
Pero cuando la vieja naturaleza está trabajando todavía, porque Yeshua no ha entrado al corazón, entonces la persona viene a ser detestable, viene a ser una persona de doble sentido, una persona orgullosa, vanidosa, idolatra, jactanciosa, porque la vieja naturaleza lo está poseyendo y estas personas solamente pueden pensar en lo material. En lo espiritual no, porque no lo conocen. Entonces, por eso es necesario estos mensajes. Porque la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza desaparezca. Lo hizo Yahweh, enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Por eso dice que el Adón Yeshua, cuando él fue a la estaca de ejecución, era alguien que no era bonito, no era especial, sino que estaba totalmente carbonizado, porque todo el pecado fue a ese cuerpo como una ofrenda. Él se puso como una ofrenda por todos, para que todos aquellos que en él creyeran pudieran tener vida eterna, perdón, alcanzar el perdón de nuestros hechos, de nuestros actos, de nuestras formas en la cual nosotros vivimos en la naturaleza pecaminosa, en la ley del pecado. Entonces, eso es precisamente. Pero vamos a ver las promesas que el Adón Yeshua le da al pueblo, y está en el número 36 del libro de Ezequiel y en el capítulo 25. Dice así: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio, y yo te lavaré de todas las inmundicias y de todos tus ídolos. Nos podemos dar cuenta cuando la persona se convierte. Entonces viene a recibir todo lo prometido que nuestro Adón Yahweh ofrece a su pueblo Israel, como a todos los pueblos y naciones, rociar agua limpia. El agua limpia rociada significa la palabra pura, la palabra verdadera, sin contaminación. Entonces, al uno recibir esa palabra maravillosa, se da cuenta de las riquezas del reino, la frescura, el amor, la voluntad de Yahweh, la expresión de Él hacia los humanos. Y los humanos que reciben esto se gozan, se regocijan de poder entender los mensajes. Dice ahí en el 26, yo te daré un nuevo corazón, y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré de tu corazón de piedra, de dentro de tu carne, y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torá y que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas y los obedezcas. Aquí nos ponemos y podemos poner atención a esta palabra. Esta es la fuente de la vida eterna. Este es el proceso más grande y maravilloso, que el Adón Yeshua rocíe agua limpia, la palabra, y que los corazones de los humanos puedan ser transformados, porque eso es lo que se necesita. Que los corazones sean transformados, quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. ¿Para qué? Para que se llene del ruaj, de la presencia divina, para poder habilitarnos en el reino y ser uno con el Adón y vivir prósperos en el conocimiento y la riqueza, dándole al eterno Yeshua gracias por el día, por la hora, por el momento, porque somos humanos y vivimos temporalmente en esta tierra,
pero tenemos esa gran comisión, esa gran riqueza de conocer a nuestro Creador. Bendito sea su nombre. Dice, yo pondré mi ruaj, es cuando la persona se convierte, dentro de ti y causaré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas y los obedezcas. Bendito sea el nombre poderoso del Adón Yahshua. También podemos ver aquí, en estos pasuquín tan preciosos, para darle el sentido espiritual correcto a lo que estamos hablando. Vamos a ver ahí en el libro de Tehilim, Salmos capítulo 19 y en el pasuquín 7. Aleluya. Bendito y poderoso es el nombre de nuestro Adón Yahshua. Dice, la Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, instruyendo a niños amamantados. Las ordenanzas de Yahweh son rectas, alegran el corazón. Los misbot de Yahweh es brillante, alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. Más deseables que el oro, que mucho más que las piedras preciosas. También más dulces que la miel y que destilan de un panal de miel. Aquí nos damos cuenta lo que significa. No son leyes, sino son mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Yahweh no son obligatorios para los seres humanos, porque no es a la fuerza, sino voluntariamente, que la persona verdaderamente piense, medite en sus caminos. Tenemos el mapa del viajero aquí, que él nos habla de una manera, y es la forma en que el Adón Yahshua usa para poder hablar con su pueblo. Por eso es de que la palabra adulterada no produce los frutos del reino, porque está adulterada. Pero la palabra real y verdadera es como un manantial de vida que no tiene ningún recodo, sino que es limpia, pura. Por eso dice aquí en este pasuquín de Tehilim, Salmos 19, 7. La Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, instruyendo a niños amamantados. Las ordenanzas de Yahweh son rectas, alegran el corazón. Los misbah de Yahweh es brillante y alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro y permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos y son todos justos. Más deseables que el oro, que mucho más que piedras preciosas. También más dulce que la miel o que destilar de un panal de miel. Aquí nos damos cuenta lo que significa tener esa bendición tan grande. Los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Moshe, están explicados explícitamente para convertir el alma, para ser personas verdaderamente maravillosas. Porque de esto se trata. La palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en el Adón Yahshua. No otro nombre, no otro sobrenombre, no otro apodo, no otro, sino Adón Yahshua. ¿Por qué? Porque la palabra, el nombre, significa Yahweh salva. Ese es uno de los principios más importantes. Que la persona, cuando la persona muchas veces se pone a meditar en su vida y dice, yo no cambio, yo no puedo refrenar mi boca. Una palabra o dos palabras digo y son palabras
totalmente obscenas. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza es como un amo que obliga a la persona a hacer las cosas que aún uno como ser humano no quiere hacerlas, pero lo es obligado, como un esposo manda a su esposa para obligarla a hacer las cosas. Eso es lo que Shaul puso para que nos demos cuenta que cuando uno se convierte al Adón Yeshua, esa parte pecaminosa, odiosa que el ser humano tiene, queda totalmente clavada en la estaca de ejecución. Por eso es la palabra, dice, ahí en el libro de Yaanán capítulo 3, y en el Pasuquín 3 dice así: bendito es el nombre de nuestro Adón Yeshua. Dice Yaanán 3:3. Si en verdad, Yeshua le respondió, yo te digo, a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nakidim le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yeshua respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del ruach, no puede entrar al reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruach, ruach es. Por eso precisamente en las Escrituras nos da el consejo, porque la persona tiene que nacer de nuevo para ver el reino. ¿Cómo va a nacer? Convirtiéndose al Adón Yeshua, como un bebé que no conoce, que nunca ha visto las Escrituras, que nunca ha tenido ninguna relación con ninguna secta, como un ser recién nacido, para poder crecer con los frutos del reino. La leche no adulterada, que es la palabra. La palabra tiene que ser pura, eficaz, para darle vida al bebé que se está convirtiendo. No importa que tenga 60, 70, 80 años, pero en la presencia divina del Todopoderoso es un bebé, porque jamás ha estado en el reino. Y por eso dice, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Nos podemos dar cuenta cuando un bebé nace, no le dan leche de bote, no le dan leche cuajada, le dan leche materna, la primera leche, para que empiece a crecer y de esa manera pueda ser un adulto fortalecido, bien alimentado. Pero espiritualmente las personas tienen que llegar al conocimiento verdadero de lo que dice la palabra, de los mensajes que están aquí dispuestos para todos los seres humanos. Hoy podemos alcanzar la riqueza de tener las Escrituras que por mucho tiempo fueron alejadas del pensamiento y del conocimiento humano por gente que siempre se ha preocupado por matar y destruir a la humanidad, porque el enemigo vino a matar y a destruir. Pero hoy que estamos en los últimos tiempos, podemos alcanzar esa riqueza. Les aconsejo en el nombre del Adón Yeshua, no hay otro Salvador. Las Escrituras lo mencionan, que no hay otro Salvador. ¿Por qué? Porque es únicamente Yahweh quien puede salvar, porque Él es creador y sustentador. En Él está la riqueza, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento. Él es el Todopoderoso. Confiamos en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hagamos una quejilá grande, con muchas, hacer tefilá, para que nos escuche y crezcamos en abundancia.
Porque esto que el Adón Yeshua me ha puesto es algo hermoso. Es verdadero. ¿Cómo poder uno matar esa vieja naturaleza? No se puede humanamente, no hay medios. Porque nadie ve cómo funciona en un ser humano. Pero el Adón Yeshua sí lo conoce, sí sabe. Y por eso él dice, el que cree en mí, como dice el Tanaj, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, de su neshemá, nacerán ríos de agua viva. Nacerá. ¿Por qué? Porque el ser humano se convierte espiritualmente como una fuente de vida para declarar a los que están pasando por situaciones sin conocimiento. ¿Cuántas personas están en las quejiladas, en los ministerios, están desesperados, están tristes, porque no hay un cambio, porque no hay una verdad? Todo es fantasía, todo son payasadas que la gente ha inventado para entretener la mente del ser humano. Pero aquí tenemos las Escrituras, las puede adquirir también en los teléfonos, esos medios maravillosos que tenemos, que ahí está todo, para poder también participar y ver cómo verdaderamente ver lo que la palabra dice. Los invito de una manera grande, porque ninguna condenación hay para los que están en el Adón Yeshua. En el Adón Yeshua, porque en él están los tesoros. Por ejemplo, en Matityahu, en el capítulo 5, aleluya, vamos a leer el capítulo 5 y en el Pasuquín 17, que dice así: bendito es el nombre del Abacados. Dice, no pienses que he venido a abolir la Torá, o los Nabín, o los profetas. No a abolir, sino a completar. Yeshua vino a completar lo que hacía falta, porque los seres humanos, aunque se esforzaron, por la debilidad del cuerpo humano, no pudieron lograr los propósitos de la ley divina. Los propósitos de la ley divina son llevarnos al Mashiach Yeshua. Por eso es de que solamente hay un ministerio que es el único verdadero. No hay muchos ministerios. Como la gente piensa que yo soy de tal iglesia, de tal ministerio, soy de esto y soy del otro. Eso no es. Solamente hay un ministerio, solamente hay una quejilá, porque Yahweh es uno y no son 3 ni 4. Para de ver de que la quejilá sea verdaderamente, tiene que estar el pueblo de Israel adelante. ¿Por qué? Porque a ellos se les dieron las promesas. Ellos tienen el testimonio. Ellos han tenido una relación íntima con su Creador. Ellos son los testigos. Y la gente que no conoce, la gente que no es del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, solamente lo pueden conocer por medio del Adón Yeshua HaMashiach. Los invito, hermanos, amigos, los que están, inscríbase a nuestro canal. Inscríbase con todo su corazón y escuche. Y si tiene una motivación para nosotros, lo aceptamos. Porque es necesario compartir, porque no somos los sabelotodos, necesitamos también de la humanidad, de los que el Adón Yeshua ha usado de una manera especial para poder colaborar con nuestro ministerio. Aleluya, amén.